tardes, bienvenidos a Noticias Unirrioja. Hoy, 25 de marzo, les ofreceremos un especial sobre los populismos. Tendremos corresponsales especiales en Francia y España. ¡Empezamos! Comenzaremos explicando la definición y las características, al igual que la historia del populismo. El concepto de populismo deriva del pueblo y literalmente denomina la estrategia de las corrientes políticas que buscan el apoyo de las clases populares. Se trata de un concepto que es muy difícil de especificar con exactitud. El populismo se caracteriza por una fuerza de liderazgo de un sujeto carismático, propuestas de igualdad social y movilización popular. También es importante señalar la simplificación dicotómica y el claro predominio de los argumentos emocionales sobre los racionales. En cuanto a la historia, los fundamentos teóricos clásicos del populismo están en el pensamiento de Marx, en concreto en su crítica al Estado de Derecho liberal, que consideraba ilegítimo por estar al servicio del capitalismo y enmascarar los conflictos reales. Uno de los instrumentos del populismo es la demagogia, y en este sentido es un índice y un factor del populismo. Consiste en manipular y ganarse a la gente aprovechando su indignación y su miedo, radicalizando y exagerando los motivos de crítica, reclamando el monopolio de sus aspiraciones e intereses, que justifica, aunque sean irrealizables, tachando de elitistas a quienes los cuestionan, adulándola y acaparando su representación. Pero la demagogia solo es una herramienta. El populismo es la esencia de la infección convertida en plaga. Más allá de las diferencias ideológicas tradicionales, afecta tanto a los partidos de la derecha como de la izquierda, su principio clave es el cuestionamiento y el desprecio a la mayoría de las mediaciones institucionales, que pueden ser violadas si al populismo le conviene. Por ejemplo, las normas garantes de la propiedad privada, las advertencias de los organismos internacionales, los consejos de las asociaciones empresariales, las resoluciones judiciales, las recomendaciones de las fuerzas de seguridad, la lógica propia de las transacciones económicas o, en suma, la racionalidad y la legalidad, vigentes sin más. Las consecuencias del populismo son imposibles de determinar con precisión, pero tanto el conocimiento de la historia como el de los países recientemente afectados ilustra acerca de los efectos devastadores del tiempo del populismo. Los mismos pueden sintetizarse en el deterioro sumamente grave de lo que implica, de los principios fundamentales de las democracias liberales occidentales, a saber, pluralidad de la sociedad civil, división y autonomía de los poderes, equilibrio de las cuentas públicas, respeto a la legalidad interna e internacional, etc. Ahora vamos a tratar el auge de los populismos en el mundo. Movidos por el malestar que ha generado la crisis económica y el descontento con una clase política incapaz de hacerle frente, muchos son los que están empeñados en olvidar las lecciones del pasado, aferrándose ciegamente a las esperanzadoras soluciones que prometen los populismos, tanto de izquierdas como de derechas. Las democracias occidentales han visto resurgir en su interior ideas que todos creíamos ya superadas, como el racismo, la xenofobia o planteamientos proteccionistas contrarios a la colaboración entre naciones y el libre comercio. La victoria de Donald Trump en Estados Unidos y las declaradas intenciones de Theresa May de acelerar la desconexión de Gran Bretaña del resto de Europa son dos manifestaciones de una tendencia suicida que amenaza con destruir la estabilidad y el progreso logrados en Occidente. Por eso, hay que ver como un fenómeno alarmante el auge del nacionalismo en el continente europeo. Hay varios ejemplos, como la alemana Frauke Petry, la francesa Marine Le Pen, el holandés Geert Wilders y el italiano Matteo Salvini. La apocalíptica sentencia de la ultraderechista Le Pen, augurando el nacimiento de una nueva era y haciendo un llamamiento de los pueblos de la Europa continental para que despierten de su letargo, como ha ocurrido en Estados Unidos y Gran Bretaña, no debe ser considerados ocurrencias excéntricas, sino una amenaza más que real. Según todas las encuestas, el Frente Nacional podría disputar la segunda vuelta en las próximas presidenciales francesas, ya que su discurso eurofobo y la crítica a la clase política, a la que culpa de la crisis económica y del deterioro del estado de bienestar, está calando entre una población que se siente víctima de la globalización. Lo preocupante de todo esto es que, como ha ocurrido en las últimas elecciones estadounidenses, detrás del auge del nacionalismo están las clases medias de las democracias occidentales, que se sienten estafadas y esperan que el populismo les restaure parte del poder adquisitivo perdido.
Pero eso no será posible con las medidas proteccionistas que proponen estos movimientos. La economía de libre mercado y la democracia instaurada sobre el respeto a los derechos humanos son las que han posibilitado el mayor progreso económico, social y político que haya conocido la humanidad hasta nuestros días. Significaría un retroceso de incalculables consecuencias poner en cuestión estos modelos, esperando lograr beneficios particulares, rompiendo organizaciones de cooperación interestatal, para volver al aislacionismo y el reforzamiento de las identidades nacionales. Ahora, centrándonos en Europa, Europa se enfrenta en los próximos meses a uno de los mayores retos de su historia. En marzo habrá elecciones en Holanda, en abril se celebrarán las presidenciales francesas y en septiembre se abrirán las urnas en Alemania. En todas ellas, los líderes de la extrema derecha tienen posibilidades de llegar al poder. Los ciudadanos de la Unión Europea deben recordar las lecciones del pasado y ser conscientes de que no existen soluciones fáciles a problemas complejos. El populismo y el nacionalismo no son solución, sino la antesala del desastre. Para saber más sobre la situación actual en Francia, conectamos con nuestro corresponsal en París, Stalin Torres. Buenas tardes, Irene. Desde París yo os informaré acerca de la situación de los populismos en Francia. La pérdida de confianza en las instituciones europeas en Francia coincide con la pérdida de confianza en las instituciones nacionales. Simplificando, el reproche dirigido a Europa es situar fuera del debate las decisiones de política pública, empezando por la misma integración europea. Después del Brexit y la elección de Donald Trump en Estados Unidos, el año pasado y su derrota en las elecciones holandesas del miércoles pasado, el populismo enfrenta una próxima prueba de la viabilidad política en Francia. La antorcha pasa a manos de Marine Le Pen, candidata a presidenta en las elecciones de abril. Ella también predica el evangelio contra los inmigrantes, la élite política, la unidad europea. Los recientes estudios le otorgan una victoria en la primera ronda del 23 de abril, pero es probable que pierda en la segunda del 7 de mayo. Un punto en común que tienen todos los partidos políticos populistas es que rechazan Europa, pero hay algo más en común. A grandes rasgos se podría hablar de un entorno compartido hacia los poderosos de todo tipo, que se vayan todos, según la famosa consigna de Jean Mélenchon. Otro punto en común es una fuerte tendencia a la simplificación de la realidad, teñida fácilmente de la teoría, la sobrevaloración de la voluntad política encarnada en un líder carismático. Comparten ciertos rasgos con otros movimientos que también quieren acabar con el sistema. Los indignados, y otros como Occupy Wall Street, es sin duda lo que dio la idea a Marine Le Pen en su visita a Nueva York de buscarse un parecido con estos jóvenes. Sin embargo, a diferencia de ella, ellos no fundaron ningún partido, ni tienen jefes, ni reclaman el poder, y esto supone una gran diferencia. Y nada más, esto ha sido todo. Devuelvo la conexión a Informativos Unirrioja desde París, en un día ventoso. A continuación, desde Noticias Unirrioja, vamos a conectar en el Congreso de los Diputados en Madrid con nuestro corresponsal Jorge. ¿Me escuchas, Jorge? Buenas, Iranzu. Te recibo desde el Congreso de los Diputados para hablaros un poco de la creciente fortaleza que está adquiriendo los populismos hoy en día. Y un claro ejemplo es el éxito electoral de Trump. Señalan los expertos, es la expresión de Estados Unidos en una serie de movimientos populistas que en Europa viene desde lejos y que fueron fortaleciendo en los últimos años. Otro claro ejemplo es que cabe mencionar la campaña a favor del Brexit, que obtuvo un 51,9% de los apoyos en el referéndum celebrado en Reino Unido el pasado julio. Desde los años 60, el voto de los partidos populistas de derechas en Europa pasó de un 6,7% en los 60 a un 13,4% en la década de 2010. Durante el mismo periodo, el populismo de izquierdas también creció, de un 2,4% a un 12,7% según los datos citados por el estudio Trump, Brexit y el ascenso del populismo, excluidos económicos y relación cultural. Está escrito por los profesores Ronald Engelbart y Pippa Norris, publicado en la Universidad de Harvard. Las razones de este ascenso hay que buscarlos en los cambios sociales ocurridos en las décadas en Europa y Estados Unidos. Puede haber causas específicas a cada una de estas sociedades, pero también hay una causa en común, que es que más y más gente no se siente representada por el sistema. Podríamos estar hablando de una crisis. En España,
La extensión de esta plaga debe mucho a un clima de crisis en la representatividad de los partidos políticos en general y de los gobernantes en particular, debido fundamentalmente a la corrupción de los mismos y la crisis económica, y está siendo aprovechada por líderes populistas y demagogos. Es preciso subrayar que ni las causas son ni reales ni todos los mensajes populistas carecen de verdad y legitimidad. Su carácter infeccioso proviene justamente de mezclar juicios y soluciones ciertas y rigurosas con otros demagógicos y manipuladores. Y con esto, Iranzu, te devuelvo la conexión. Y hasta aquí el programa de hoy de Noticias Unirrioja. Esperemos que os haya gustado. Un saludo.